¿Por qué está subiendo el precio del arroz? Las rentas en Curitiba, Brasil, ahora mismo son una locura. ¿Tienes algún enamorado o enamorada? Uy, uy, uy. Ay, Henrito, cuidado lo que tú dices, que en estos tiempos, que si el machismo, que si el feminismo. Estoy hablando en general, que la mayoría de las veces siempre se ha dicho que trabajar en albañilería es un trabajo para los hombres. Bueno, un hombre encontraría en ese aspecto trabajo más fácil que una mujer aquí en Brasil. Un extranjero poderse comprar una casa en Brasil. ¿Qué trabajo es el más común para las mujeres y que paguen bien? Quiero dar una noticia muy, pero muy importante. Tengan mucho cuidado porque hay un nuevo método de estafa de los alquileres aquí en Curitiba. Ay, Dios mío, pero qué pregunta me ha hecho. Qué frío hace, familia. No se pueden imaginar. Tengo el pelo en candela. Necesito pelarme. Ay, ¿qué les parece si para este video me pongo un gorrito que me compré en la feria de cositas baratas? Es como de un tigre. Tienen que verlo para entender. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Henrito para todos. Si eres nuevo por acá, te comento en literalmente 10 segundos de qué se trata mi canal. Yo soy un joven cubano youtuber que emigró hace 7 meses y medio a Curitiba, Brasil. Y a través de mis videos te cuento cómo es mi vida como un joven cubano inmigrante empezando de cero en un nuevo país. Hoy regresa uno de los videos favoritos que siempre muchísimos de ustedes, mis suscriptores, me piden. Y es la sección de preguntas y respuestas. Ya sea por YouTube, Instagram, TikTok, pero específicamente por WhatsApp. Han sido muchísimas las preguntas que ustedes me han dejado. Algunas de mi vida personal, otras de la vida en Brasil y otras de Cuba. De Cuba, como si yo estuviera en Cuba todavía. Hoy se las voy a estar respondiendo aquí en este video, así que no se vayan y acompáñenme hasta el final. Desde mi renta en Curitiba, Brasil, les informa Henrito para todos. Suri Leiva pregunta, ¿en qué tiempo demora que te den la residencia en Brasil? Pues mi hijo ya va para 6 meses y aún nada, sigue en la condición de refugiado. Una realidad que todo el que emigre para Brasil tiene que saber. Brasil demora en dar los papeles. Es que yo estoy cansado de decirlo. Brasil es un país para el que quiera venir a hacer vida, porque en el tema de residencia permanente o de poder salir ya de aquí del país para otro país de forma legal es un poco complicado. Suri puede demorar de 2 a 5 años en obtener la residencia permanente. Depende mucho la desenvolvencia que tenga tu hijo aquí en Brasil y de qué forma el gobierno de Brasil, vamos a decir, que analiza que él está aportando algo a este país. Es por eso que es muy importante tener un trabajo registrado. A veces ayuda también pasar cursos. En resumen, demostrarle a Brasil que usted quiere quedarse aquí. Juana Pérez pregunta, ¿a qué tiempo puedes tener la ciudadanía brasileña? Interesante. Ciudadanía brasileña y residencia no es lo mismo. Cuando una persona logra obtener su residencia permanente aquí en Brasil, no quiere decir que esa persona es un ciudadano brasileño. Usted sigue siendo cubano, pero con una residencia permanente en el país. Dicho de otra forma, con un refugio aprobado. La ciudadanía brasileña viene después, cuando tú comienzas un proceso que se llama proceso de naturalización para obtener tu ciudadanía brasileña. Muchos piensan que con la residencia permanente ya pueden salir de Brasil. No. Tienes que ser ciudadano brasileño para poder sacar tu pasaporte brasileño y tener libre visado a los más de 160 países con los que Brasil tiene libre visado. De esa forma sí podrías ir a Cuba como turista y no hay Dios que te pueda dejar en Cuba. Te tienen que dejar salir. Pedro Blanco, ¿por qué está subiendo el precio del arroz? ¿Pero qué Pedro será este que me hace esta pregunta? Él me hace esta pregunta porque en el último video de supermercado que hice hablé de los precios del arroz y es verdad que ha subido 2 o 3 reales los precios de los paquetes de arroz de 5 kilos. 5 kilos a 26.90 reales. Una muy buena oferta porque últimamente en la mayoría de los mercados de por aquí cerca el arroz está de 28 reales para arriba, el de 5 kilos. 5 kilos, 27.90. No sé, Pedro, no sé por qué ha subido los precios. Por eso siempre es muy importante estar detrás de las promociones, porque detrás de las promociones puedes llegar a comprar un paquete de arroz de 5 kilos por solamente 20 reales. Liz pregunta, si en un futuro no muy lejano se te diera la oportunidad de recorrer varios países como youtuber, entre ellos Cuba, ¿a cuál irías primero?
La verdad sería un gran placer. De hecho, sigo a Planeta Juan, a Araya Vlogs y a todos esos youtubers que viajan por todo el mundo. A mí me encantaría, y de hecho siempre lo dije en Cuba, visitar España. La cultura, la comida, las costumbres de España es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Así que creo que ese sería el primer país que visitaría. Lía me pregunta: ¿cómo está viviendo tu abuela en Cuba? ¿Ha llovido mucho en la ciudad? ¿Sigues trabajando de noche? Mi hermana, pero ¿cuántas preguntas tú me estás haciendo? Bueno, mi abuelita, gracias a Dios, está bien, está comiendo mucho y durmiendo mucho. La tienen como una niña malcriada. No ha llovido tanto allá en el oriente de Cuba, donde yo vivía, pero en La Habana hay tremendas inundaciones. Y sí, sigo trabajando de noche a través del teléfono. Valdés pregunta: ¿cuánto puede llegar a costar un iPhone o un Samsung en Brasil? Tiene mucho que ver la marca, pero sí o sí más de 1.500 reales. Por ejemplo, el Samsung A55, que es el último que salió, está en 2.600, 2.700, 2.800 reales. Por eso siempre recomiendo mucho la aplicación de Mercado Libre, porque ahí puedes encontrar muy buenas ofertas. Dice Etel: ¿qué tiempo crees que demore una pareja en reunir el dinero en Brasil para sacar de Cuba a sus 2 hijos? Interesante. A ver, siempre he dicho que 2 personas pueden levantar mucho más fácil aquí en Brasil que una sola persona. El tiempo exacto no te lo podría decir porque todo depende en qué trabajes tú, en qué trabaje tu pareja. Por ejemplo, el salario mínimo de Brasil es 1.500 reales, más los beneficios de alimentación y de transporte, que eso te lo incluyen la mayoría de los trabajos, no todos. Pero sería muy mala suerte que tú llegando cojas un trabajo en el que solamente te paguen 1.500. Lo más probable es que cojas un trabajo que te paguen 1.800 por lo menos. Entonces, trabajando los dos, cogiendo una renta bien humilde para pagar bien poquito de renta, con mucho sacrificio, sabiendo ahorrar también, yo pienso que antes del año puedan lograrlo. Carlos Fernández: ¿cómo están los alquileres de casa? Ay, Dios mío, pero qué pregunta me ha hecho. Las rentas en Curitiba, Brasil, ahora mismo son una locura. No que no aparecen, sí aparecen, pero los precios están locos. Porque, por ejemplo, cuando yo llegué aquí a Curitiba, los kishineshis que valían 700 reales, ahora están en 1.000 y 1.100 reales. Pero como mismo te los encuentras en ese precio, te encuentras una renta económica con los precios originales de cuando yo llegué a este país. Por eso siempre que me preguntan esto, yo digo: tienen que llegar primero. Cuando lleguen se busca la renta, porque es muy pero muy difícil saber los precios exactos. Dice Bain: ¿cómo y dónde te ves de aquí a un año? Bueno, de aquí a un año me veo aquí en Brasil, me veo con mi perrito aquí, quién sabe si quizás con un carrito. Pero me veo bien, me veo con más seguidores, me veo creando más contenido, me veo quizás en algún, no sé, ya como invitado en algún programa donde pueda emplear mi sabiduría con el portuñol. Eu acho que eu consigo falar un poquinho ainda. Dice Yudelkis: Ay, pero qué larga esta pregunta. quiero saber cómo hiciste tu canal en YouTube, porque mis hijos quieren hacer uno para ellos. Ya les he subido unos shorts, pero ni me gusta les ha dado nadie. Mucho cuidado con los canales de YouTube en el que las caras principales son los niños. YouTube se asusta cuando YouTube ve un canal de YouTube que ve que es protagonizado por niños en el que todos son menores. YouTube no propone los videos. YouTube se preocupa por cuidar a esos niños. Entonces creo que eso es lo que puede estar sucediendo con el canal de YouTube que creaste para tus nenes. Annavi pregunta: ¿tienes algún enamorado o enamorada? Uy, uy, uy. Oye, pero que si no hay una pregunta que no sea de chisme. Oh, pero es que a ustedes les encanta el chisme. Y yo que pensé que todas las preguntas iban a ser de la vida en Brasil. Bueno, Annavi me pregunta si tengo algún enamorado o enamorada, porque bueno, a raíz del último video de preguntas que había hecho, hice una confesión que para mí no es un secreto, no es nada que tenga que ocultar, y lo hice aquí ante todos mis suscriptores porque ustedes son mi familia hermosa del canal y he llegado donde he llegado gracias a ustedes. Annavi, si lo que quieres saber es si en este momento tengo alguna pareja, sí, en este momento sí tengo una pareja. No te puedo decir que llevamos tropeciento de tiempo. No llevamos mucho, estamos todavía, vamos a decir que en ese proceso de seguirnos conociendo cada día más. Pero hasta el momento todo ha ido súper bien. Estoy muy feliz y quiero seguir conociéndolo. Y ahí te especifiqué la preguntita que tú querías saber. Pero de verdad que todo bien y pa'lante el carro.
Dice Katia, yo quiero saber si un cubano que lleve algún dinero puede comprarse un apartamento o casita propia. Ay, se me sale esto. No es tan fácil. Para una persona, un extranjero, poderse comprar una casa en Brasil, tiene que entrar a alguno de los diversos programas, porque existen varios programas que venden casa, pero debes tener ya un estatus migratorio bien fuerte. Es que de hecho tengo entendido que es más fácil comprarte un terreno que comprarte una casa. No obstante, este tema me interesa muchísimo y por eso también le escribí a un influencer que vi en TikTok que dice que el que quiera tener información de tener su casa, que le escriba. Y yo le escribí porque yo quisiera tener mi propia casa. Ustedes se imaginan, en vez de estar pagando un alquiler, estar pagando algo al mes, pero saber que estás pagando tu casa. La vida misma, la vida misma. Dice Lourdes, ¿habrá oportunidad de que te reúnas con Nati allá en Brasil? Nati Suren vive en Sao Paulo. Estamos como a 7-8 horas en bus. No es que sea imposible vernos, pero es que cada uno vamos a decir que está en su vida. Entonces no tengo el tiempo en estos momentos suficientes para yo ir a Sao Paulo. ¿Que lo quiero hacer? Sí, pero no es el momento. Dice @userf6. ¿Es muy difícil encontrar una renta antes de llegar haciendo la investigación? Sí. Para no decirte que imposible. Aquí en Brasil ninguna renta espera por nadie. Usted tiene que llegar primero para entonces ver el tema de la renta, porque aquí nadie te va a esperar. Y no se les ocurre estar contactando por internet a algún brasileño que tenga renta y que si les pide el dinero adelantado para guardarles la renta, eso podría ser estafa. Así que ustedes lleguen primero aquí a Brasil y entonces ven el tema de la renta. Dice @Emma. Según tu criterio, ¿es más difícil encontrar trabajo para los hombres o para las mujeres? Por cierto, da noticias de tu perrito. A ver, pienso que quizás por 1% más mínimo, no muy grande, es más fácil encontrar trabajo para los hombres. ¿Por qué? Porque un ejemplo, tú eres un cubano, tú llegaste, tú vas caminando, tú ves una obra en construcción, tú dices que quieres trabajar como albañil o como ayudante de albañil y casi siempre necesitan trabajadores en las obras de construcción. Una mujer no va a trabajar de albañil. Ay, Henrito, cuidado lo que tú dices, que en estos tiempos, que si el machismo, que si el feminismo. Estoy hablando en general, que la mayoría de las veces siempre se ha dicho que trabajar en albañilería es un trabajo para los hombres. Bueno, un hombre encontraría en ese aspecto trabajo más fácil que una mujer aquí en Brasil. Pero las mujeres encuentran de limpieza, ayudante de cocina, de cajera, de repositora. Hay trabajo para ambos sexos. Con respecto a las noticias de mi perrito, gracias a Dios está bien. Ayer lo bañaron y me mandaron un video de él bañándose. Me dio mucha nostalgia, le echo muchísimo de menos. Pero esto no se acaba hasta que Henrito para Todos haga un video recibiendo a su perrito aquí en Brasil. Escuchen lo que les estoy diciendo. Yo lo voy a lograr. ¿Nunca has pensado en tener una familia propia? Por el momento, nunca he pensado en adoptar, la verdad. De Polledo. Ese nombre. What the fuck? ¿Qué es lo que más te gusta de Brasil? ¿Qué me gusta de Brasil? La samba. ¿Qué les puedo decir que me gusta de Brasil? Miren, yo me he enamorado de la comida, de la cultura, de la gente, pero lo más importante, de la forma en que Brasil te hace sentir protegido a pesar de que no sea tu país. Eso es una sensación hermosa. Nat Castillo pregunta: Ay, qué frío tengo. ¿qué trabajo es el más común para las mujeres y que paguen bien? Bueno, mira, para ponerte un ejemplo, hasta donde he escuchado, las mujeres que trabajan en la limpieza en los puestos de salud, es decir, en los hospitales, en los consultorios, tengo entendido que trabajan un día sí y un día no, que es un trabajo aquí en Brasil que tú descanses un día sí, un día no. Ronca los cojones. Y tengo entendido que lo pagan bien y estás teniendo la oportunidad de descansar un día sí, un día no. Si llegas a Brasil, apóyate en el sistema de limpieza de los centros de salud. Eso es por ponerte un ejemplo, pero hay varias vagas de empleo. Yadi pregunta: ¿traerá algún problema montar un negocio en mi renta en Brasil, ejemplo de manicuri? Te voy a decir la verdad, depende de tu casero. Al final es una renta, no es tu casa. Y si a tu casero no le hace gracia que al día estén entrando 5 o 6 mujeres a arreglarse las uñas, no le va a hacer gracia. Pero a lo mejor tienes la buena suerte, caes con un buen casero, una buena casera, le dices: mira, yo quiero montar un negocito, van a venir a pintarse las uñas, no van a hacer bulla, no van a incomodar a nadie. Y a lo mejor te dicen: belleza. Pero a lo mejor te dicen: miau. @José Alves: me gustaría saber si regresarías a Cuba si consiguieras un billete de avión gratis.
de alguna aerolínea? A ver, José, esa pregunta tan hipotética. Lógicamente que si tuviera un boleto de avión gratis, lógicamente que iría a Cuba. Pero seguiría siendo un riesgo de que no me dejen salir de Cuba. Miren, en resumen, yo hasta que no tenga un estatus migratorio fuerte, que esté más duro que esta pared en este país, yo no voy a salir de aquí. Confesiones de Guerreros pregunta: ¿te gustaría hacer un blog de viajes por el mundo cuando Dios y tu gran empeño por trabajar duro lo permitan? Por supuesto. Si llega el día en el que con certeza yo puedo decir que voy a vivir de YouTube, para mí sería un honor poder viajar y conocer tantas culturas, tantos países. Sería un sueño hecho realidad. Isa pregunta: ¿qué posibilidades tiene un deportista para entrar en el deporte en Brasil? Dios, me la pusiste en chino. Miren, a mí no me gusta hablar sin estar informado. La verdad, no sé mucho sobre esta pregunta que me hace Isa. Lo que sí sé es que si pues tienes algún título, algún certificado, algo que diga que tú tienes experiencia en esa rama, te aconsejo que lo certifiques en el MINREX que queda en La Habana, Cuba, y lo traigas. Llegando no vas a meterte en el deporte, llegando vas a trabajar en lo que aparezca, pero quién sabe si con el tiempo puedes desenvolverte en esa área. Emoji: ¿has ganado alguna placa de YouTube? ¿What? Porque tus contenidos son muy instructivos. Esa pregunta fue muy cruel. No he ganado ninguna placa de YouTube, porque tengo 15,000 seguidores y hay que tener mínimo 100,000 seguidores para ganarse la primera placa de YouTube. Pero sigo trabajando bien duro y tengo fe en que algún día lo pueda lograr. Y para eso necesito el apoyo de todos ustedes. Así que si has llegado hasta esta parte del video, no olvides dar like y suscribirte, que eso me ayuda muchísimo. Y antes de finalizar, quiero dar una noticia muy, pero muy importante. Si eres cubano o extranjero, da igual, y estás llegando a Brasil y estás pues buscando renta y ese tipo de cosas, familia, tengan mucho cuidado porque hay un nuevo método de estafa de los alquileres aquí en Curitiba. Y me ha pasado 3 veces. 3 veces que no he sido víctima de estafa porque ya yo llevo tiempo aquí y sé cómo funcionan las cosas aquí. La estafa consiste en que publican una casa, dejan un número de WhatsApp. Cuando tú le escribes a ese número de WhatsApp, te dicen para agendarte una visita para ir a ver esa renta. Pero te dicen que si quieres asegurarla, tienes que pasarle la mitad del dinero o el valor de la caución por Pix. Para los que no saben lo que es Pix, por transferencia, para que no se confundan. Y que mandes una foto de tu documento con foto, pues para anotarte y para reservarte la renta. Que si tú la pagas, ya es una seguridad de que tú vas a alquilarla. En el momento en que pases el dinero, te van a bloquear y simplemente habrás perdido el dinero, porque hay que ser, Dios me perdone, pero un poco tonto para pasar un dinero por adelantado de una renta que tú ni siquiera has visto. Miren, familia, aquí estamos en presencia de un claro caso de estafa. Yo le escribo a este número porque veo que publica en Facebook una renta bien económica en sitio cercado. Le pongo: hola, todavía está disponible, tengo mucho interés. Me saluda, me manda fotos, la dirección, las propiedades de la casa, me dice que la renta es 750 reales más 550 de caución. Le pongo que quiero agendar una visita para hoy y me dice que hoy está ocupado, que si tengo interés puedo pagar el valor de la caución por adelantado y él retira el anuncio para asegurarme la renta, que en caso de no poder me puede agendar una visita para al otro día a las 3 de la tarde. Le pongo: lo que pasa es que la quiero ver primero, pero sí tengo interés, pero está bien, espero mañana a las 3 de la tarde. Le pongo hola. Y entonces es tan estúpido que no sabe ni estafar porque me vuelve a mandar las mismas fotos, la misma dirección, los mismos detalles. Le pongo: puedo ir ahora, y me dice lo mismo, el mismo mensaje programado: hoy estoy ocupado, pero en caso de que quieras quedarte con la casa, puedes pagar la caución por adelantado, retiro el anuncio, si no, mañana a las 3 de la tarde es que te puedo atender. O sea, ya esto es otro día y me dice exactamente lo mismo, además de que la renta está demasiado económica. Esto es un caso de estafa. Y esta renta ya fue publicado. Este señor ni siquiera era el propietario. Así que estén bien atentos y sean bien cuidadosos, que todo lo que parece fácil, tan fácil no lo es. Sobre todo si ustedes ven esas casas lindas que parecen mansiones y que te acepten sin documentos, eso es una estafa, porque las rentas aquí lindas que parecen mansiones no se las alquilan a cualquier extranjero. Así que los quiero ver así, con los ojos bien abiertos.
con los ojos bien abiertos porque no quiero que ninguno de ustedes sea víctima de estafa. Y bueno, después de hacer esta última aclaración, creo que ahora sí podemos ir cerrando porque está oscureciendo y ahorita no me van a ver. Además que tengo muchísimo, pero muchísimo frío. Así que nada, mi familia hermosa del canal, si ya está hasta aquí, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. ¿Te has encendido el micrófono? Nos vemos próximamente en una nueva aventura de Enrito para Todos.